¿Qué es lo que se puede encontrar quien venga a ver la exposición? Bueno, la exposición lo que explora es la relación entre el arte y la arquitectura. Lo hace desde una perspectiva histórica y de hecho en cada una de las salas hay un referente histórico. De todas maneras estamos hablando de un margen de 40 años y luego cómo esa relación arte y arquitectura se ve en otros artistas, generalmente del ámbito latinoamericano, porque lo que ha hecho la colección sobre todo es una exploración no solo de esa relación, sino también de el arte emergente, por así llamarlo, de Latinoamérica. Para nosotros como Observatorio del Paisaje era fundamental la aportación de Adriano Pedrosa como comisario y de la colección, porque explora o viene a hablar un poco de lo que a nosotros nos interesa tanto, que es cómo el arte y cómo la arquitectura son capaces de leer nuestro tiempo, pero cómo el arte y la arquitectura son elementos que vienen a explicar lo que es el paisaje, porque el paisaje al final es una suma de circunstancias, pero también de elementos, como lo es la arquitectura. Y lo que hace un poco la colección es despedazar o entrever todas esas cuestiones. Por ejemplo, como en esta sala, que está Gordon Mataclar como referente histórico, de hecho está la serie de fotografías de los cortes de Gordon Mataclar, y luego cómo eso es un referente constante en el arte no solo latinoamericano, sino en el arte de los últimos 30 años. Gordon Mataclar, yo creo que es fundamental, pero fundamental como referente histórico. Mataclar muere en el 81, si no me equivoco, y es conocido un poco por esas acciones en lo que es la arquitectura, esa serie de cortes. Por eso hay un poco, lo que hay aquí es una serie de obras de arqueología urbana, por ejemplo, de arqueología arquitectónica, que está la obra de Marc Dion, o por ejemplo el trabajo en Sao Paulo de extracción de baldosa, pero también tenemos la pieza de Pedro Cabrita Rey o el corte que se hizo en la pared. Un poco de lo que hablas de la acción y de la extracción en arquitectura, y todo desde la perspectiva del arte. O por ejemplo la pieza de Carlos Gareco, que de lo que habla es, él tuvo una estancia en Sao Paulo, una estancia, me refiero a una residencia, y lo que cuenta es un poco el tema de la nueva arquitectura en Brasil, y habla también de las balas perdidas, que era una cuestión que él vio mucho en Brasil, y por eso toda esa serie de edificaciones que representa ahí, en el que aparecen los libros de arquitectura y también los bloques de hormigón, habla de esas balas perdidas que se incrustaban en esos edificios tan contemporáneos. De hecho, lo que hay son balas. Nuevo en esta sala hay un referente histórico claro, que son los Beckett. Los Beckett comienzan una serie fotográfica, en este caso la que hay aquí es una serie de silos, pero también documentan depósitos de agua o graneros, y lo que se ha hecho, o lo que ha hecho la colección, tanto Adriano Pedrosa como Luis Augusto, es ver qué artistas estaban trabajando también un poco ese tipo de documentación, ese tipo de series o elementos comunes. Por eso hay obras de Damián Ortega, de Thomas Ruff, que son elementos que constantemente se dan en la arquitectura. Está desde los negocios cerrados, que se llaman, que son tiendas que se cierran en Buenos Aires después de la crisis, pequeñas fogatas que encontramos en Sao Paulo, que se documentan que existen en Sao Paulo, o la obra de Damián Ortega de los bloques de ladrillos apilados por fuera de las casas. Es decir, son elementos aparentemente sin una lógica, pero que responden a todo un sistema de construcción en Brasil, pero también a todo un sistema de vida. Y es lo que él viene a documentar. O el caso de Pedro Mota, con todas las paradas de guagua que encuentra a lo largo de aparentemente solo maquetas que no guardan ninguna relación, pero básicamente el elemento común es que muchas de estas maquetas hacen referencia a la arquitectura presente en la sociedad como elemento de represión. Por ejemplo, la pieza esa, la de Evangelis, es sobre la Embajada de Atenas. La Embajada de Atenas es fundamental para entender la represión del régimen de los coroneles en los años 60 en Atenas, y hace una lectura de esa evolución, en parte porque responde a la arquitectura internacionalista, pero en parte también porque está hablando de un elemento de represión, de un faro desde el que se vigilaba la sociedad griega. Pero hay muchas más maquetas que también hablan de eso, como la obra de Garecoa de nuevo, que habla un poco de la arquitectura como respuesta a un régimen socialista o pretendidamente socialista en Cuba,
pero también, y eso habría que verlo en el Cuarto Oscura, la arquitectura como símbolo de la represión, y lo que hace es una selección de edificios que son fundamentales para entender los estados de tortura en diferentes regímenes, porque va desde la SESMA en Argentina, o el estadio olímpico, no, perdón, el estadio en Santiago de Chile, o Guantánamo en Cuba. Y un poco también de lo que habla es de la maqueta como plasmación del trabajo del arquitecto, pero también del trabajo del artista. La pieza de Mateo López Parra de lo que habla es eso, de la representación de uno mismo a través de pequeñas maquetas, porque todo lo que hay en esta pieza son recreaciones hechas por él, desde la colilla hasta las obras de afilar la clase en bronce. Sin embargo, lo que hace José Dávila, es reinterpretarla toda a través de cajas. Es un poco, estás hablando del minimalismo, pero también estás hablando de una recreación irónica de los materiales. Porque no es bronce, son cajas de cartón Si tú tuvieras que decirle a alguien que por qué debería venir a ver esta exposición, ¿qué le dirías? Porque yo creo que es fundamental para entender hacia dónde hemos evolucionado con la arquitectura en los últimos años, porque el arte tiene la capacidad de abstraerse o de documentar los procesos mejor que la arquitectura en sí misma. Y entender la crisis en la que estamos, o entender hacia dónde hemos evolucionado, pasa por entender la arquitectura y entender la sociedad en la que vivimos. Y la arquitectura es un reflejo claro de la sociedad en la que Estrella era las heces de... Sí, hace lo que es una selección de artistas que son especialmente apoyados por la colección, o que han estado en residencia apoyados por la colección. Lo que pasa es que la selección de obras que se hizo siempre tiene en cuenta la relación arte y arquitectura. Por eso un poco quiero decir, cada uno de los artistas, desde Damián Ortega a Emily Yassir a Jorge Maki, hablan de la trama urbana, hablan del hecho de construir. Por ejemplo, esta de Damián Ortega de lo que habla es de elementos intercambiables o de la huella del tiempo sobre la arquitectura. O Jorge Maki, por ejemplo, de lo que habla es de la ciudad como confluencia de elementos y de distintas realidades. Tiene en cuanto a ideas, y lo que hace él, un poco también de la futilidad del tiempo, lo que hace es usa tortillas de millo, y las ensambla como piezas. Eso es de lo que está hablando Damián Ortega. Está hablando de la futilidad del tiempo, pero también está hablando del hecho de construir y del hecho de crear estructuras. Es un look bastante de una autovía en Buenos Aires. Estoy viendo autovía o la calle esta enorme que hay en Buenos Aires. Y lo que es eso de repetición. Es una pieza es una obra de Damián Ortega. ¿No? Está hablando, quiero decir, es una abstracción en cierta forma de lo que es el hecho de construir o de lo que es la arquitectura, que al final es la búsqueda de equilibrio, obviamente llevado al extremo, y al extremo tanto de pobreza de materiales como de situaciones casi absurdas en cuanto al equilibrio es muy, muy precario. Pero es una reflexión en torno a lo que es construir y en torno a lo que es el apilamiento, que es lo que es la arquitectura finalmente.